Entonces voy a proceder con la grabación correspondiente y voy a proceder asimismo a compartirles la página en blanco para nuestro cuadro. Perfecto. Este rato ustedes pueden, si lo desean, apagar sus cámaras. Solo cuando yo dejo de compartir, ¿sí? El cuadro se encienden nuevamente las cámaras si es que lo desean, ¿sí? Eso es para fines de que ustedes puedan enfocarse muy bien en lo que está pasando. Bien, muy bien. La sociedad, en cuanto a concepto dinámico, va a ser nuestro punto de partida, ¿sí? Va a ser nuestro punto de partida de nuestra clase como tal. Y efectivamente, no sé si eso sí, si es que está compartido el cuadro, ¿no? Si me confirman eso. Sí, sí Sí, está, doctor. doctor. Sí, Perfecto. doctor. Doctor. Muy bien, Muy bien. gracias. Entonces tenemos a la sociedad, y la sociedad en cuanto a concepto dinámico, en cuanto a concepto fundamental de nuestra materia, lo que va a plantearse de una manera muy anticipada, es de que eventualmente sí que puede ser concebida como una agrupación, ¿sí? Es una agrupación de individuos, pero esa agrupación de individuos tiene, por sobre todas las cosas, puntos en común. Puntos en común. Ya iremos desentrañando a qué se refieren los puntos en común. Pero este es una noción muy anticipada y muy general. Ya vamos a ver por qué. La sociedad como tal ha sido un concepto que ha planteado una serie de interrogantes a lo largo de la historia. Desde el mundo griego. Y efectivamente, los griegos, en alguna medida, ya consideraban a la sociedad y sobre todo al individuo, porque para llegar a delimitar en alguna medida la noción de sociedad debemos partir qué es el hombre. Entonces los griegos, ¿sí? Los griegos se plantearon qué pasa con el sujeto. El hombre, ¿sí? Y para los griegos el hombre es un ser eminentemente político. Es político. Es político de naturaleza. Es político de naturaleza y por esencia, o sea, desde el nacimiento, ¿no? Eso quiere decir que el hombre libre al que me estoy refiriendo, ¿sí? Es un ser social. Es un ser social. Es social. Necesita estar con sus semejantes. El hombre es político, acordémonos, de naturaleza y por esencia. Es un ser social. Y obviamente eso tiene mucha lógica, porque si es que el hombre es un ser político, ¿sí? Y que intenta convivir con sus semejantes, él necesariamente va a tener que vivir en un entorno, en una comunidad. El hombre libre vive en una comunidad. Vive en una comunidad. Vive en la polis. En la polis. Vean ustedes, la polis. Esas ciudades de estado, Atenas, en donde los hombres libres viven en comunidad. Y esa comunidad como tal permite que los hombres políticos puedan participar en el quehacer público, puedan participar en las diferentes actividades de esa comunidad. Por ejemplo, votando la pertinencia o no de la guerra o eligiendo a sus representantes.
Ahí nace la democracia. La democracia, vean ustedes, es una respuesta a ese hombre participativo, a ese hombre social. Agustín tiene la palabra. Una pregunta, doctor. Según los griegos, como usted dice, es el hombre libre. Ajá. En este contexto, no son todos los ciudadanos, No, ¿verdad? no. Ya vamos a ver del Ujú. por qué es el hombre libre, porque hay la esclavitud, ¿no? Claro. Y obviamente el hombre libre es el que no es esclavo. Ujú. Entonces, bajo ese contexto, los esclavos prácticamente son cosas. Y las cosas no tienen pues una suerte de participación. Solamente los hombres considerados como libres vendrían a tener, entre comillas, una especie de un derecho a la participación, pues, ¿no? Entonces, eso hay que, eso sí es importante, ¿no? Sí, está muy bien bien traída, Agustín, esa pregunta, esa precisión, porque los esclavos, obviamente, son cosas, sujetos de apropiación, pues, ¿no? ¿Está claro? Gracias, doctor. Correcto. Entonces, bajo ese enfoque, notarán ustedes que ya los griegos, en cuanto a sociedad, vean ustedes la importancia de esto y de ese efecto, de comunidad, polis democracia, polis participación. Eh, Aristóteles nos va a traer algo muy interesante, una reflexión muy interesante, que de pronto ustedes ya la han escuchado y sobre todo es traída comúnmente, ¿no? Es el son politikon, ¿no? Son politikon, ¿no? Son politikon. ¿A qué hace referencia el son politikon? Son politikon nos hace referencia de que el hombre es un animal político, ¿sí? Normalmente es un animal político. Es un animal social. Entonces, partamos de eso, ¿no? El hombre es político, el hombre es un animal social. Hay dos seres en el universo que en este caso no serían políticos, ¿sí? Hay unos no políticos, hay unos seres no políticos. Son los brutos o son los dioses, ¿no? Pongamos con minúscula dioses, porque no es lo correcto, ¿no? Los dioses son los dioses griegos. Entonces, bajo ese contexto, normalmente el hombre es un ser político. Por eso acuérdense cuando se escucha ahí a nuestros políticos que dicen, no, yo no soy político. Entonces, ¿qué es? No ha de ser Dios, pues no. Pero bueno, entonces, en todo caso, vean ustedes que esencialmente la sociedad está compuesta de estos seres políticos y esa es la mejor característica para eh, caracterizarnos y diferenciarnos del resto de seres que están en el mundo, ¿no? Como los animales. Entonces, es ese afán de razonamiento y ese afán de juntarnos con nuestros semejantes para comulgar con necesidades semejantes y que todos en comunidad puedan llegar a dar solución a esa necesidad común y beneficiarnos, obviamente, de vivir en esa sociedad. Los griegos avanzados utilizaron la idea de la polis para organizarse y satisfacer eso, ¿no? Una sociedad interesante. Bajo ese contexto, noten ustedes de aquí hay el criterio de Giorgio Del Vecchio, ¿sí? Entonces, tenemos aquí Del Vecchio.
y que en alguna medida a nosotros nos va a traer la idea ya un poco más decantada desde el punto de vista del derecho político, de la ciencia política, porque nos va a decir que el hombre sí que pertenece a la sociedad. Desde que nace, ¿sí? Va a iniciar, va a activar un conjunto de relaciones sociales. Entonces, el hombre, desde el nacimiento, forma parte de la sociedad. De la sociedad. Entonces, desde ahí se activa una serie de relaciones secuenciales a lo largo de la vida. Acuérdense, a lo largo de la vida nosotros vamos activando una serie de relaciones que van a incrementar nuestra participación en la sociedad. Entonces, activamos las relaciones sociales. ¿Sí? Activamos eso. Bajo ese contexto, tomar en cuenta de que el hombre como tal sí que se encuentra, y sobre todo la sociedad se encuentra en constante transformación. Partamos de ese supuesto. Acuérdense, el hombre desde que nace empieza a activar relaciones sociales, su participación en la sociedad es necesaria y con el pasar del tiempo va incrementando esas relaciones sociales, las va complejizando y eso automáticamente va a influir directamente con la sociedad. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, les voy a poner aquí con otro color. Por lo tanto, la sociedad puede ser un entramado de relaciones, ¿sí? Entramado de relaciones en constante evolución. Cuando hablo de evolución es de que esas relaciones están complejizándose cada vez más, haciéndose cada vez más complejas, generando nuevos sistemas de participación. ¿Hasta qué? Hasta ir generando entidades de organización gubernamental, hasta llegar al Estado. ¿Sí? El Estado. El Estado será entonces el culmen, la cúspide de esa evolución, pero que obviamente el Estado responde ¿a qué? Pues responde a esa constante evolución. Noten ustedes ahí lo siguiente. Noten ustedes de que nosotros nos daremos cuenta que las relaciones sociales últimamente se han visto afectadas por los entornos virtuales, ¿no? No solamente en el tema del aprendizaje, sino también en el campo laboral, el teletrabajo, en el campo de la amistad, inclusive en algunos supuestos hemos tenido que acudir a las conferencias virtuales. Entonces, la virtualidad ha afectado este conjunto de relaciones sociales que nosotros tenemos y que si es que nos damos cuenta hace unos meses atrás nosotros pensábamos de que la virtualidad era algo posible, sí, desde luego, pero tal vez todavía lejano, pensémoslo en unos 5 o 10 años o más, pero lo que aceleró esa virtualidad fue la pandemia y yo pienso que la virtualidad ha llegado para quedarse en múltiples aspectos de la vida cotidiana, que en otros momentos tal vez pues pensábamos que no estábamos listos, pero la sociedad se virtualizó, vean ustedes, fruto de esa comunicación eh,
que tenemos constantemente. Acordarse entonces, esto es una conclusión anticipada. Una sociedad es un entramado de relaciones individuales en constante evolución hasta llegar a un estado que responda a ese tipo de relaciones. Obviamente, sumando todo lo que nos están diciendo Aristóteles, Del Vecchio, los griegos, etc. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Está claro? Pregunto, ¿está claro? Voy a guardar este cuadrito hasta eso. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Correcto. doctor. Perfecto. Doctor. Sí, doctor. Muy bien. Me permiten solo guardo. Sociedad. Muy bien. Voy a abrir otro cuadrito. Entonces, estamos en blanco este rato. Sí, doctor. Doctor. Correcto. Entonces tenemos que, en alguna medida, la sociedad en cuanto a concepto dinámico, compuesto por seres humanos, por los griegos, obviamente, tenían el enfoque del hombre libre, ¿no? Pero no nos olvidemos y traigamos a colación el enfoque o el criterio también muy pertinente e interesante de Cicerón. De Cicerón, un referente del derecho romano, ¿sí? Cicerón y del mundo romano. Porque ya ahí Cicerón le suma un elemento adicional, le suma algo interesante. Y nos va a decir que esas civitas, las civitas es una ciudad, ¿no? Una ciudad romana, las civitas. Las civitas sí que va a tener una composición de ciudadanos romanos. La civitas está compuesta por ciudadanos romanos. ¿Sí? Romanos. Las civitas es una sociedad. ¿Sí? Es una sociedad. La sociedad romana. La sociedad romana. Pero esos ciudadanos romanos, acuérdense, y esas civitas, por sobre todas las cosas, va a estar fundada, se levanta, está fundado sobre la ley. Esa es la clave, ¿no? Ese es un elemento muy interesante, porque ya vamos a ver que luego, cuando hablemos del Estado en el Renacimiento, y cuando se intente esbozar un concepto de Estado, vamos a ver que la ley es un componente muy importante porque va a dotar de organización a esa sociedad. La sociedad jurídicamente organizada necesita ley. No podríamos decir entonces que una sociedad puede subsistir en el tiempo, proyectarse en el tiempo sin una ley, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Bajo este contexto, sumemos ahí algunos elementos interesantes. Vamos a decir entonces que la sociedad, en cuanto a concepto, ¿sí? Evolutivo, en cuanto a concepto evolutivo, es de difícil conceptualización, ¿sí? Difícil conceptualizar. ¿Por qué es de difícil conceptualización? Porque en el momento en el que nosotros automáticamente conceptualizamos, congelamos, ¿no? Congelamos. Y eventualmente en el futuro puede ser de que ese concepto requiera
mayores y nuevos elementos. Mucho se ha hablado sobre eso, sobre la pertinencia o impertinencia de llegar a una conceptualización que congele a la idea de la sociedad. Por lo tanto, lo propio sería hablar de una suerte de caracterización. La caracterización es sumar, ir sumando nuevos elementos a esa noción, ¿sí? Para ir complementando su entendimiento. Por lo tanto, frente a estos hechos, ¿sí? Una sociedad sí que, eso sí se va a mantener, va a ser un intrincado sistema de relaciones, de interrelaciones humanas. Eso es un intrincado sistema de relaciones. ¿Sí? Intrincado sistema. ¿De qué? De interrelaciones humanas. Sin embargo, este intrincado sistema va a arrojar ahí sí algunos elementos. ¿Sí? Aquí hay elementos. Esos elementos, vamos a ver, van a ser algunos muy interesantes porque estamos aquí hablando de, pongámosle así, historia. Tenemos una historia que nos une como sociedad, un acervo de antecedentes, de nuestros antepasados, de lo que han hecho. Tenemos historia, la sociedad tiene una historia. Tiene lenguaje, ¿sí? Tiene un lenguaje que nos caracteriza. Una sociedad cuencana a veces dicen que casi tenemos un diccionario propio para nuestras propias palabras ahí. El doctor Encalada, que es profesor en una universidad, sacó incluso un diccionario de la lengua Moslac. Es algo interesante, pero bueno, obviamente para delimitar ahí que tenemos ahí nosotros un lenguaje particular y bueno, pues acordarse entonces, un lenguaje interesante. Tenemos comunicación. Tenemos comunicación. La sociedad gira en torno a la comunicación. Y ya veremos, cuando hablemos de las concepciones bioorganicistas, que la comunicación genera una especie de nuevos entornos sociales, sobre todo porque la comunicación es de los elementos de la sociedad más dinámicos, más dinámicos. Nos gusta la comunicación mucho y nos gusta tecnificarla. Eso automáticamente va sí que a generar nuevos entornos de comunicación. Acuérdense, una comunicación todavía paupérrima allá en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial vía telégrafo. El telégrafo era un servicio público, igual a la sociedad. Las ciudades giraban en torno al telégrafo. Luego vamos a ver ya la telefonía fija y así sucesivamente. Telefonía móvil, después las redes sociales, etc. Ya veremos eso en la concepción bioorganicista, que es un muy buen ejemplo de desarrollo social en la comunicación. Tenemos cultura. Tenemos una cultura. La sociedad tiene un acervo cultural que la hace distintiva, ¿no? Tenemos, asimismo, idiosincrasia. Esa idiosincrasia que nos hace diferentes. Idiosincrasia que nos hace diferentes a los
cuencanos, con los quiteños, con los guayaquileños, con los madrileños, con los bonaerenses, etcétera, y una propia idiosincrasia, un propio distintivo, ¿sí? Tenemos otros elementos como un entorno ecológico, como asimismo el espacio físico en el que nos desenvolvemos, nos desplegamos, etcétera. Pero tal vez estos son los más notables. Acuérdense. Bajo ese contexto, lo lógico es de que a la sociedad, en cuanto a concepto dinámico, se le vayan sumando más elementos. Vean ustedes. Y bajo este contexto, valga la redundancia, vamos a ver de que la sociedad va a ser un motor dinamizador del Estado. Porque el Estado lo que va a perseguir es organizar esa sociedad dinámica, tan dinámica en la práctica. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que se quiere realizar? Este rato podemos prender las cámaras. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Vamos a hacer entonces una pequeña preguntita, a ver.